Muy, pero muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Son las 7:01 aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy, lunes 2 de septiembre. Increíble cómo ha pasado el tiempo. Y el tema que quiero compartirles hoy es una brecha espiritual. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 22, verso 30, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya y no la hallé. La falta de vallado y brecha en la ciudad es por causa del pecado. En este capítulo del libro de Ezequiel encontramos una denuncia del pecado de Jerusalén, la cual es llamada ciudad derramadora de sangre. Se le acusa de sus muchos pecados, tales como asesinato, idolatría, la desobediencia a los padres, opresión, extorsión, profanación del día de reposo y de las cosas santas, lujuria y adulterio. Todo eso había venido como una consecuencia al rechazo de Dios y se hundieron en el pecado a tal punto que se olvidaron de Dios, cayeron en la inmoralidad, injusticia social con el extranjero, las viudas y huérfanos, idolatría, que otros pecados y abominaciones delante de Dios. Ezequiel pudo ver el castigo inmediato para Jerusalén, pero también profetizó sobre la dispersión de los judíos por todo el mundo. Es decir, como dice la Biblia, Ezequiel 22:15, te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Entonces, el juicio de Dios sobre Jerusalén es claro al declarar, yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi favor y en medio de él seréis fundidos, dice la Biblia. Entonces, esta es la ira de Dios, representada por el fuego. Una forma es de expresar la destrucción de la ciudad en manos de Babilonia. Entonces los profetas, sacerdotes, los príncipes y el pueblo de la tierra son acusados del pecado. Ezequiel 22, 25, 29 nos dice eso. Es decir, todas las clases sociales, sin excepción, todo el pecado mencionado provocó una brecha espiritual. No había un vallado que sirviese de protección contra Jerusalén. La brecha espiritual en Jerusalén, brecha viene del hebreo peret, y que significa abertura, fisura, una grieta, especialmente una grieta en una muralla. Y cuando la Biblia menciona sobre hacer vallado, se refiere a hacer una cerca, una tapia, un muro. Entonces podemos decir realmente, hacer vallado se refiere a hacer una cerca, una tapia, un muro. Es lo que está diciendo. Es que había una abertura espiritual que dejó sin muros de protección espiritual la ciudad de Jerusalén. Entonces nos estaba diciendo que realmente que por causa del pecado había una gran abertura espiritual. Entonces, cuando pecamos, cuando hacemos cosas que no agradan a Dios, estamos abriendo, dejando una puerta abierta al mismo enemigo. Y Dios nos está advirtiendo de todo esto. El mismo Jeremías, cuando fue llamado por Dios, fue comparado con una ciudad en el aspecto espiritual al decirle, yo he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, Jeremías 1:18. Entonces, el vallado espiritual de Job. Otro ejemplo de la protección espiritual de Dios en forma de vallado es el de Job, pues el mismo Satanás dijo a Jehová, dijo a Dios, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene. La protección de Dios estaba alrededor de Job como una cerca, como un muro, como un vallado. Entonces el hombre levantaba muros en sus ciudades con el objetivo de tener seguridad y protegerse. No solo en registros bíblicos, sino también podemos mencionar la gran muralla china construida en la dinastía de Ming, la cual tenía una longitud de más de 6.000 kilómetros, unas 3.700 millas. En la actualidad, otro ejemplo podría ser el del gobierno de Estados Unidos, quienes quieren construir un muro con el propósito de impedir la inmigración ilegal y el narcotráfico, en su territorio. Duncan Hunter propuso el 3 de noviembre del 2005
un plan al Senado para reforzar la barrera fronteriza con México. El muro sería de 1,123 kilómetros, un kilómetro de 123, perdón. Entonces, también es necesario que en estos tiempos difíciles levantemos murallas espirituales, levantemos vallado y nos paremos en la brecha para tener la protección de parte de nuestro Dios y tengamos la seguridad espiritual que necesitamos, ya que el ángel, dice la Biblia, Salmo 34:7, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, dice la Biblia, busqué hombres para ser vallado y ponerse en la brecha. El peligro, es peligroso apotillar vallado. Eclesiastés 18 también dice, y el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Aportillar es hacer una abertura en un muro cerca o pared. El vallado era para evitar que los ladrones entrasen, servía para que las zorras no causaran daños, para protección de animales nocturnos y, como dice la Escritura, evitar la mordedura de serpientes. Entonces, Cantares 2:15 dice, las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Entonces, también que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y podríamos mencionar a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 2. Entonces, las zorras pequeñas son las que van entrando, van comiendo las raíces y van destruyendo lo que es el fruto. Entonces, apotillar o hacer vallado, mejor dicho, es ponerse en la brecha, que nadie ni entre a tu vida y que rompa o que robe la bendición que Dios tiene para tu vida. Entonces, el cual quiso quitar la cerca alrededor de Job. Entonces, Dios nos está hablando de que Dios le permitió a Satanás quitarle el vallado. Entonces, todo esto nos da a entender la necesidad de evitar aportillar y más bien debemos pararnos en la brecha y hacer vallado. Entonces, deja de aportillar, empieza a hacer un vallado, empieza a construir un muro de fuego alrededor de tu vida, alrededor de tu familia, para que tus hijos sean bendecidos, tu economía sea bendecida. Entonces, ¿qué significa realmente pararse en la brecha? Bíblicamente, Dios quiere hombres que se paren en la brecha y que hagan vallado. Pararse en la brecha significa interceder y tratar de levantar los muros espirituales que han caído. Necesitamos hombres, mujeres, jóvenes que se postren y clamen a favor de su familia, que clames día y noche por ellos, que sean bendecidos. A Dios le encanta tu oración, a Dios le gusta cuando te pones delante de Él para bendecir a tu iglesia, a tu familia, a tu economía, a tu matrimonio, a tu futuro matrimonio, a tu cónyuge. Que Dios bendiga tu trabajo, la mano de trabajo, es hacer vallado. Entonces las escrituras nos relatan cómo Siclac fue quemada y se llevaron las mujeres, los hijos e hijas. También nos mencionas cómo los hombres intercedieron con clamor y llanto, pues dice 1 Samuel 30:20, David y la gente, dice la Biblia, que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Después de aquel clamor y llanto, David consultó a Dios diciendo, Samuel 38, 1 Samuel 38, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Dios le contestó, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces estos hombres se pararon en la brecha, intercedieron con clamor y llanto a favor de sus mujeres, hijos e hijas. Y la respuesta de Dios no se hizo esperar a tal punto que recuperaron su familia. Cuando Nehemías preguntó a Ananí por los judíos y por Jerusalén, la respuesta que recibió fue que estaban en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces dice Nehemías capítulo 1, 3 al 4, al escuchar Nehemías la situación de los judíos y de Jerusalén, no se quedó de brazos cruzados, sino que se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante de Dios, del Dios de los cielos. Nehemías
tuvo un clamor con llanto y ayuno, intercedió por su pueblo y por Jerusalén. Si nuestros muros espirituales están caídos, si nuestras vidas y familia están en gran mal y afrenta, o estamos siendo cautivos por el enemigo y nuestra alma, debemos hacer lo que estos hombres mencionamos anteriormente que hicieron: clamar, ayunar, orar. Entonces clamemos hasta que no nos queden fuerza para llorar, y oremos y ayunemos como Nehemías a favor del pueblo de Dios, nuestras familias. Es tiempo de interceder y clamar, pues Dios está buscando hombres que hagan vallado y se paren en la brecha. Dios busca hombres que giman y clamen parados en la brecha. El clamor de parte de Dios. Entonces, Ezequiel 9:1 dice la Biblia que nos habla de los verdugos de la ciudad, que cada uno trayendo en su mano un instrumento para destruir. El verdugo simboliza a los caldeos que asolarían Jerusalén 5 años más tarde. Entonces, entre estos 6 verdugos venía uno vestido de lino, el cual en su cintura un tintero de escribano. A este varón se le dijo, Ezequiel 9:3 dice: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es interesante que esta señal que pone el varón vestido de lino y tintero de escribano, es solamente para los hombres que gimen y claman a favor del pueblo, hombres que se paran en la brecha y levantan vallado. A los otros hombres, a los otros varones o verdugos se les dijo: pasad por la ciudad y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Y les dijo, contaminar la casa y llenar los atrios de muertos, y salieron y mataron en la ciudad. Es necesario pararse en la brecha, querido amigo y querida amiga. Dios está buscando hombres, mujeres, jóvenes que giman y clamen a favor de su nación, a favor del pueblo, a favor del barrio donde tú estás viviendo, a favor de tu ciudad, a favor de tu familia. Hay que pararse en la brecha y es tiempo de hacer un vallado, hacer un clamor realmente donde está la brecha, donde están aquellas cosas que están impidiendo avanzar. Entonces, hombres y mujeres que intercedan poniéndose en la brecha, ponerse en la brecha, parados en la brecha. Ezequiel 22:30 dice: busqué hombres que hiciesen vallado. ¿Estás listo para levantar un clamor por tu barrio, por tu ciudad, por aquellos que están perdidos? Cuando Israel estaba aún en Egipto, gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Ezequiel 2:23 dice esto. Entonces, las Escrituras nos habla de Moisés y Aarón intercediendo por el pueblo de Israel. En la rebelión de Coré, Moisés envió a Aarón con un incensario y corrió en medio de la congregación porque la mortandad había comenzado. Entonces Aarón puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Entonces Aarón, dice la Biblia, se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Interesante el clamor de un hombre para levantar una brecha, para ponerse en la brecha ante la situación tan difícil. Entonces podemos tocar también la mujer de Sirofenicia, intercedió por su hija postrándose, dice la Biblia, a sus pies y rogando que echase fuera a su hija los demonios. Mateo 7:25 nos dice la Biblia esto. Su clamor hizo que su petición fuera escuchada y obtuviera respuesta a su necesidad a favor de su hija. El ciego Bartimeo también clamó al decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces este varón clamó por su propio padecimiento y consiguió una respuesta positiva de parte de Jerusalén. Todos estos ejemplos nos hablan de la importancia de pararnos en la brecha, interceder para levantar vallado a favor de nuestra alma, nuestra familia, nuestra ciudad y nuestra nación.
porque en el clamor y el gemir del pueblo de Dios también hay respuestas a nuestro ruego. Reparador de portillos significa, hay algo interesante que menciona las Escrituras. Isaías 58:12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzada para habitar. Entonces, en este capítulo 58 de Isaías nos habla sobre el verdadero ayuno, es decir, que cuando leemos el versículo anterior, nos hace referencia a las repercusiones o bendiciones que trae el ayuno. Una de ellas es edificar las ruinas, los cimientos y ser llamados reparador, dice la Biblia, de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, se necesitan hoy. El llamado es para usted y para mí, de hombres y mujeres que giman, que clamen con llanto y se paren en la brecha a favor de su alma, a favor de tu familia, a favor de tu ciudad, de tu nación, y levanten vallados, muro de protección. Y somos llamados para pararnos en la brecha y hacer vallado. Hoy tenemos una gran responsabilidad. Tenemos el gran desafío que Dios nos extienda a nosotros y decir, vamos a hacer, ponernos en la brecha y hacer vallado delante de Dios, delante de la familia, delante de tu situación que estás pasando. Tal vez hoy te estás rindiendo, tal vez hoy estás diciendo no doy más, pero clama, levanta tu clamor por tu familia, empieza a orar por los que están enfermos, comienza a orar por tu familia, los que están alejados de las cosas del Señor, por aquellos que están con adicciones, con drogas, con cualquier adicción que estás pasando. Hoy es el día de hacer vallado, de clamar por aquellas cosas. Y dice que la bendición viene para restituir, para bendecir tu vida. Y Dios quiere que tú hagas esto, que te levantes, que pongas un clamor como nunca antes. Y Dios va a empezar a bendecirte como nunca antes estabas esperando. Por eso, no te quedes con los brazos cruzados, no te des por vencido, no digas, bueno, no doy más, tiro la toalla. No, los hijos de Dios no tiramos la toalla. Los hijos de Dios extendemos nuestra toalla para lavar los pies, para seguir sirviendo a pesar de lo que estoy pasando, porque Dios se encargará de tu situación. Por eso quiero orar por ti en esta vida, por tu vida quiero decir. Quiero orar para que Dios te bendiga, que Dios te levante, para que Dios te fortalezca. ¿Vale? Padre, te doy gracias en esta tarde de septiembre que estamos viviendo un día tan especial. A ser vallados, Señor. Tú nos estás desafiando a cada uno de nosotros a poder clamar por nuestra economía, por nuestra salud, por nuestros hijos, por los que están apartados, por nuestros cónyuges, por nuestra tierra, por la tierra de Canarias. Bendecimos Canarias, nuestros barrios, bendecimos los políticos, bendecimos España, bendecimos la tierra de España que sea bendecida. Hacemos un clamor por Canarias, por España, que sea bendecida en gran manera del norte al sur, del este al oeste, que haya un derramamiento de tu amor, Señor, como nunca antes. Padre, bendice esta tierra, bendice nuestra familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que como todos los lunes a las 7 de la tarde, te esperamos aquí en esta sintonía de YouTube y los días sábados a las 19 horas en la calle Galileo número 40. Te mandamos un abrazo enorme desde este rincón de las Islas Canarias y como hace nuestra hija Estefanía, te amamos. Besito. Bye bye.